Capítulo 3. Diseño sísmico de vigas de pórticos o sistema dual tipo 2. La norma, ¿qué nos dice? El capítulo 21 indica requisitos para las vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. Los requisitos son aplicables a las vigas del sistema sismorresistente indicados anteriormente. Estos elementos tienen que cumplir con lo siguiente. Primero, la carga máxima, nuevamente, no debe exceder del 10% de la resistencia a compresión, ¿no?, del concreto. Nuevamente se cumple eso, ¿no? Nosotros calculamos un P último que va a ser igual a 1.25 carga muerta, la carga axial, ¿no?, más la carga viva, más la carga de sismo. Luego sacamos un esfuerzo. Ese esfuerzo va a ser igual al P último dividido entre el área bruta, ¿no?, el A sub G. Y si ese esfuerzo es menor o igual al 10%, 0.1 del F'C, entonces estamos ante una viga y debe ser diseñada como viga. Si esto fuera mayor o igual al 10% del F'C, debe ser diseñado como columna, ese elemento. Se cumple igual que lo anterior. La luz libre del elemento no debe ser menor que 4 veces su peralte. Esto no se indicaba en el capítulo anterior. La luz libre del elemento no debe ser menor que 4 veces su peralte. Es decir, si nosotros tenemos una viga, esta viga va a tener una altura H y va a tener una luz libre, ¿no?, Ln. Entonces la norma indica que no debe ser menor a 4 veces su peralte, es decir, que la luz libre debe ser mayor o igual a 4 veces H. Si H fuera 50 centímetros, la luz libre debe ser mayor o igual a 2 metros. ¿Esto por qué indica la norma? Esto se refiere a las deformaciones que existe en un elemento, ¿no? Si el elemento es muy corto, las deformaciones serían por cortante. Si el elemento es esbelto o largo, las deformaciones son por flexión. Entonces, todo el diseño o todo lo que se indica en este capítulo están específicamente para elementos a flexión, ¿no? Entonces, esto nos va a indicar que este elemento va a cumplir las deformaciones por flexión. También va a tener deformaciones por corte, pero van a ser, no serán muy, no se va a notar, ¿no? Puede ser despreciable esas deformaciones por cortante. Hay bueno, más rato voy a buscar un documento donde te habla de estas cosas, ¿no?, de las deformaciones por cortante. Ya. El ancho del elemento no debe ser menor que 0.25 veces el peralte ni 25 centímetros. Esto tampoco lo indicaba en el capítulo anterior. Es decir, si nosotros tuviéramos un sistema estructural de muros estructurales y necesitáramos colocarle viga
podemos usar vigas de 15 centímetros o de 20 centímetros. Pero si nuestro sistema estructural es de pórticos o sistemas duales tipo 2, el ancho mínimo para nuestra viga es de 25 centímetros o un cuarto de su altura, ¿no? Lo que sea mayor. Si tuviéramos una viga, por ejemplo, de 80 centímetros, 0,8 de altura, la base debe ser mayor o igual a un cuarto de eso, ¿no? 0,8 entre 4. Y esto es 0,2. Pero no podemos usar 20 centímetros. Como mínimo es 25 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el ancho no debe ser menor que un cuarto de su peralta. Esto también es, ¿cómo se llama?, referente a una sección que debe ser, digamos, proporcionada en todo sentido, ¿no? Primeramente, para que tenga un buen peralte efectivo con respecto a su acero, ¿no? Si tenemos una viga que tiene acero a tracción, entonces debe tener un buen peralte efectivo, no lo podemos hacer tan chato tampoco. Pero también se refiere a que no debería pandear, ¿no? Una viga podría pandearse así, si fuera muy esbelta, ¿no? Algo así, se podría pandear en su propio plano o flexionar en su propio plano, ¿no? Y eso no debería pasar. Por eso debe tener buenas dimensiones, tanto en altura como en ancho. ¿Qué más? El ancho del elemento BW, o sea, la base del alma, no debe exceder el ancho del elemento del apoyo. Generalmente, el apoyo vendría a ser nuestra columna, y la viga debe tener un ancho menor al ancho de la columna, o tal vez del mismo espesor. Pero acá indica que podemos hacerlo incluso una viga más ancha que nuestra columna. Acá indica medido en un plano perpendicular al eje longitudinal del elemento a flexión, ¿no? No debe exceder el ancho del elemento del apoyo, es decir, nuestra columna, más una distancia a cada lado del elemento igual a las 3/4 partes del peralte del elemento en flexión. Entonces, si nosotros tenemos una columna en un pórtico, digamos, este es nuestro pórtico. Entonces tenemos columna, columna y viga. Y esta es la sección transversal de mi viga, ¿no? Entonces, esto vendría a ser B del alma. Pero yo lo puedo hacer, digamos, a ver, si este fuera mi sección de mi columna, lo recomendable es que el ancho de la viga sea menor al ancho de la columna. Pero, ¿qué pasaría si nosotros ya no tuviéramos así? Si no tuviéramos una viga más grande, ¿no? Entonces, esta sección es más ancha que mi columna. Por lo tanto, la norma me dice que yo puedo utilizar a partir de su eje, ¿no? Acá indica el ancho no debe exceder el ancho del elemento más medido en un plano perpendicular al eje del elemento en flexión, ¿no? Este vendría a ser mi elemento de flexión, por lo tanto mi eje al elemento en flexión vendría a ser, si esta es mi viga tiene que, a ver cómo lo ponemos,
Esta es mi viga y tiene que ir así, ¿no? Entonces, va a haber la distancia máxima sería, no debe ser el ancho del elemento del apoyo, ¿no? Digamos esta B más una cierta cantidad. No debe ser el ancho del apoyo más una distancia a cada lado del elemento igual a 3/4 partes del peralte del elemento de flexión. Es decir, si este es B y este vendría a ser mi elemento a flexión. Si le ponemos acá T, le vamos a poner B y T. Las dimensiones de la columna, esto debería ser 3/4 de T a ambos lados de T. ¿No? Entonces, eso sería nuestra ancho máximo. Mi W del alma o mi W de mi viga debe ser menor o igual al ancho de mi columna más 2 veces 3/4 de T. Sería 3 medios, ¿no? 3 medios de T. Listo. Ese sería mi ancho máximo que debe tener mi viga para que se comporte sísmicamente. O sea, sí puede ser mayor al ancho de mi columna. Después me habla del refuerzo longitudinal. Deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga, constituido por 2 barras, tanto en la cara superior como en la inferior, con un área de acero no menor al área de acero mínimo, ¿no? El área de acero mínimo. La cuantía de refuerzo a tracción no deberá exceder el 0.0025. Es decir, esto vendría a ser mi nueva cuantía máxima, ¿no? Mi área de acero máximo simplemente sería multiplicándolo por B y por el peralte efectivo. Anteriormente, en los diseños anteriores, ¿no? Cuando se diseñaba por método de la resistencia, nosotros decíamos o teníamos una cuantía balanceada. ¿Se acuerdan de la cuantía balanceada? ¿No? Calculábamos la cuantía balanceada en función a las deformaciones del concreto. Una deformación del concreto va a llegar a su deformación máxima, que es 0,003. Y una deformación del acero que va a llegar a su deformación de fluencia. Entonces, a la misma vez que llega el concreto a su deformación máxima, del concreto no confinado, el acero fluye, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Y a esto le llamamos peralte efectivo o D, ¿no? Y este vendría a ser mi eje neutro. Entonces, por proporción, el 0,003 o la deformación del concreto último va a ser igual a la deformación de fluencia, ¿no? O acá le ponemos una curvatura, digamos. Y esto va a ser igual también. A ver, no, así no sería mejor hacerlo así. Lo que tenemos que es hacer proporción, ¿no? Proporción simplemente. Sería la deformación del concreto último. Es al C. O sea, este de acá es al C, como podríamos sumar la deformación del concreto último más la deformación de fluencia, que sería esto de acá más esto de acá, es a
el D. ¿Se acuerdan de la curvatura? La curvatura es eso, ¿no? Sería la deformación última entre el C y también sería la deformación, la suma de ambas deformaciones, el concreto y el acero, dividido entre el D. Ya, esa sería nuestra relación, ¿no? Y con eso sacamos también nuestro diagrama de compresión y tracción del acero. Y acá tenemos nuestra tracción del acero, que va a ser igual al área de acero, atracción, por, claro, si estamos hablando de una viga, ¿no? Una viga que tan solamente, simplemente reforzada, que tan solamente tiene acero atracción, algo así. Entonces, área de acero atracción por el FY. Y vamos a tener nuestra compresión del concreto, que es compresión del concreto, va a ser igual, esto de acá sería 0,85 F'C, y esto va a ser A. ¿No? Entonces, compresión del concreto va a ser 0,85 F'C por A. Pero A es beta sub 1 por C. 0,85 F'C por A y por la profundidad, ¿no? Que vendría a ser B. B vendría a ser este ancho a compresión del concreto. B. Entonces simplemente se igualan, ¿no? Igualamos esas dos expresiones, ¿no? Igualamos toda esta expresión. Todo eso va a ser igual a esto de acá. ¿Ya? Y tenemos que reemplazar el C para hallar la cuantía balanceada, ¿no? Entonces, el C va a ser igual a la deformación del concreto último dividido entre la deformación del concreto último más la deformación de fluencia, multiplicado por el D. Ese C lo reemplazamos acá. Entonces sería 0,85 F'C por beta sub 1 y por C, pero C es deformación del concreto último por D dividido entre la deformación del concreto último más la deformación de fluencia. Simplemente reemplazamos y esto es igual al área de acero por Fy. ¿Cómo hallaríamos la cuantía balanceada? Simplemente la cuantía es el área de acero que nos da todo esto, ¿no? Entonces el área de acero, la cuantía sería el área de acero dividido entre B por D, eso es igual a la cuantía balanceada. Entonces, despejando, vamos a despejar acá mismo el B, que debería ser beta C, acá debería ser el B, ¿no? El B baja, el D también baja, ya tenemos B por D. Y esto sería la cuantía balanceada. Por lo tanto, la cuantía balanceada, que sería esto de acá, va a ser igual a 0,85 F'C beta sub 1
entre FY. Porque esto pasa dividiendo. Y eso multiplica a la deformación del concreto último dividido entre la deformación del concreto último más la deformación de fluencia. Eso sería mi cuantía balanceada, ¿no? Entonces, antiguamente esto marcaba una división entre lo que significa una falla por compresión y una falla a tracción del acero, ¿no? O sea, una falla dúctil y una falla frágil. Pero eso fue antes, ¿no? Entonces nos decían que la cuantía máxima que nosotros deberíamos usar debería ser menor o igual al 75% de la cuantía balanceada. Entonces, si nosotros usamos, eso sería para que esa falla se produzca flexión por tracción del acero, ¿no? La falla por tracción del acero. Que trabaje el acero, que fluye, y luego se traccione, ¿no? Que fluya primero. Antes que llegue la falla a compresión del concreto. Y por ahí también he leído que decía que en zonas sísmicas, la cuantía máxima para zonas sísmicas debe ser menor o igual al 50% de la cuantía balanceada. Si nosotros calculamos cuánto es la cuantía balanceada más o menos, imagínense, ¿cuánto es la cuantía balanceada? La deformación del concreto último es 0.03. Vamos a empezar con la deformación de fluencia. La deformación de fluencia es 4.200 entre 2 millones, ¿no? Ya. 0.0021. A eso le sumamos 0.003, que es lo de acá. Y eso es 0.0051. Entonces 0.003 entre 0.0051 lo multiplicamos por, digamos que usamos un concreto de 210. Por beta sub 1, que es 0.85, por F'Cell, vamos a usar un concreto de 210 entre 4.200 por 0.85. Esa sería nuestra cuantía balanceada, 0.0021. ¿No? Entonces, antiguamente, ¿cuál sería mi cuantía máxima que yo debería usar para zona sísmica? Lo multiplico por 0.5 y me sale 0.01. Esa sería mi cuantía máxima que yo debería usar en zona sísmica. ¿Pero qué me indica la norma ahora? La norma me indica 0.0025. Eso es, si yo utilizo un concreto 210, eso es más que mi cuantía balanceada, ¿no? Entonces, la norma ya no contempla esta cuantía balanceada. Esto ya no lo contempla la norma para zonas sísmicas. Eso es porque ya se adecuó y ya no influye tanto la cuantía balanceada para la determinación de la falla a una falla a tracción de una falla a compresión, ¿no? Ya no influye. Incluso lo que va a influir o lo que te va a determinar cuándo una falla es a tracción y cuándo una falla es a compresión, lo hemos visto en la sesión de losas, ¿no? Una parte indicaba esto, ¿no? Esto es lo que te va a indicar cuando una falla es
se produce atracción y cuando una falla es controlada por compresión. Y todo va a depender de la deformación unitaria del acero a tracción. Acá ya no te habla de la cuantía balanceada. Acá ya te habla de la deformación a tracción. Si esa deformación a tracción es menor que la deformación de fluencia, entonces estamos ante una falla controlada por compresión, ¿no? Es decir, tú tienes que calcular la deformación de tu acero a tracción. Si esa deformación es mayor que 0.005, ¿no? Si esa deformación que tú calculas es mayor a 0.005, esa falla es controlada por tracción. Y si está entre estos dos puntos, existe una transición entre lo que es la compresión y la tracción, ¿no? Es por eso que cuando está netamente por tracción, mi phi o mi coeficiente de reducción de mi resistencia es 0.90. En el ACI es 0.65 la falla por compresión. En la norma de concreto armado es 0.60, es 0.70, ¿no? Acá, 0.70. Entonces, es por eso que ya no hablamos de cuantía balanceada cuando nos referimos a zona sísmica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos utilizar aún mayor área de acero. Ya no nos limitamos tanto como antes. Podemos usar más acero. Pero, ¿qué implica usar más acero? Como hicimos en nuestro... Si yo le coloco mayor acero en la parte inferior, es decir, mayor acero a tracción, más de lo necesario, o más de lo que me sale en mi cálculo de mi análisis y mi diseño, también le debo colocar acero a compresión. ¿Y eso para qué? Para que mi viga sea dúctil, ¿no? Entonces podemos utilizar mayores áreas de acero, sin que supere la cuantía de 0.025. ¿Tendrán alguna consulta? Mario, Aarón, ¿quedó claro ese punto? Bien, continuemos. A ver, una pregunta. Ah, no, sí quedó claro. Ya. Eh, la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en la misma cara. Es como lo que dijimos ayer, solamente que lo que hicimos el jueves, perdón, solo que ahora es más estricto, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra viga, digamos que esta es nuestra viga, y generalmente nos sale un diagrama de momento. Si fuera esa nuestra viga empotrada en ambos extremos, nuestro diagrama de momentos pues va a salir algo así, ¿no? Es decir, mayor área de acero yo le voy a colocar a mi momento negativo, ¿no? Y este es mi positivo. Entonces, en esta sección yo voy a tener mayor área de acero. En la parte superior, algo así digamos, que en la parte inferior. Tal vez en la parte inferior solo sea el acero mínimo. Entonces, esto me tiene que dar un momento. Yo para calcular mi momento, yo tengo que hacer mi zona a tracción, que vendría a ser mi acero, y mi zona a compresión, que vendría a ser mi concreto. Esto vendría a ser mi zona a compresión, la cual me va a dar mi compresión del concreto, y esto me va a dar mi tracción del acero. Eso me va a dar un momento nominal negativo.
Y para calcular mi momento nominal positivo es exactamente, prácticamente hacer nuevamente otra sección, pero ahora mi área de acero es esta, ¿no? Esta va a producir mi fuerza de tracción del acero y mi bloque de compresión o mi compresión del concreto va a ser esta zona. Eso me va a dar un momento nominal positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el acero que yo le coloco no debe ser tan distinto de esto, ¿no? Entonces, mi momento nominal que yo calculo con 3 varillas, en este ejemplo, positivo, momento nominal positivo, al menos debe ser mayor o igual a mi momento nominal negativo dividido entre 2. ¿No? Se supone que acá me va a salir un mayor momento nominal. El negativo me va a salir un mayor momento que el positivo. Pero el positivo no debe estar tan distante del negativo. Por lo tanto, esto debe cumplirse. Esto sí es primordial, ¿no? Esto sí es algo básico. ¿Por qué? Porque esto me va a producir mayores deformaciones, que mi viga sea más dúctil y es más exigente, ya que si hubiéramos tenido sistemas de muros estructurales, esto sería 3, ¿no? Entonces puedo tener menor a 0. Pero al ser pórticos o sistemas duales tipo 2, entonces debo ser más exigente y colocarle más acero a compresión. ¿De acuerdo? A eso se refiere este ítem. Y también dice que la resistencia a momento negativo o positivo en cualquier sección del elemento no debe ser menor que 1/4 de la máxima resistencia proporcionada, ¿no? Entonces, yo voy a colocarle, generalmente es el acero mínimo, a mi viga arriba, y le voy a colocar abajo, ¿no? Un acero mínimo. Entonces, en cualquier sección, digamos esta sección, el momento nominal que yo calculo debe ser al menos 1/4 de este momento. 1/4 del momento nominal negativo, ¿no? Al menos 1/4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular momentos nominales de las secciones. Generalmente se calcula en los extremos y en el medio, ¿no? Para lo mínimo, ¿no? Para calcular que mi sección mínima o mi sección de área mínima al menos sea 1/4 de mi máximo momento nominal en un extremo. Solo se permiten empalmes por traslape del refuerzo de flexión cuando se proporcionan estribos de confinamiento en toda la longitud del empalme, ¿no? Entonces podemos empalmar por traslape, pero debemos colocarle refuerzo transversal, ¿no? Pero eso solamente se debe hacer en zonas donde se puede empalmar, ¿no? ¿Dónde se puede empalmar en una viga? Si tuviéramos mi viga, ¿dónde se empalma mi viga? ¿O dónde empalmamos? Si en la parte del acero superior lo empalmamos en la mitad, ¿no? Entonces lo que te indica la norma es que a pesar que tú has hecho tu traslape correcto, debes colocarle estribos. ¿De acuerdo? Eso te indica la norma, que coloques estribos donde has hecho tus empalmes. El espaciamiento del refuerzo transversal que envuelve las barras traslapadas o empalmadas no debe exceder del menor de estos dos.
el peralte entre 4, el peralte efectivo entre 4 o 15 centímetros, ¿no? Si mi viga es de 60, si mi viga es de 60 centímetros y mi peralte efectivo aproximadamente es de 54, entre 4 es 13.5. Entonces yo le tengo que poner estribitos a cada 12.5 en esta zona del empalme. Eso en vigas de pórticos, ¿no? Vigas sísmicas de pórticos. Y también tendría que no deben empalmarse dentro de los nudos, eso sí es prohibido, ¿no? Recuerdan, acá hay nudos. Acá hay nudos. Y más abajo hay columnas. Esto es columnas. Entonces, hacer un empalme por traslape en esta zona está prohibido. Eso no debe ser ahí. Ahí no podemos empalmar. Esa zona debe ser la más sólida, la más rígida, la más resistente. La más resistente debe ser esta zona. No debe fallar por nada acá. Se supone que todo va a fallar por el lado más débil, ¿no? Entonces, esta zona debe ser recontra fuerte, ¿no? Resistente. No debe haber empalme acá ni acá en los nudos. Claro, los nudos sí tienen que ir estribados, ¿no? Tiene que haber harto estribos acá, estribos pequeños, y esta es tu barra longitudinal, digamos, de la columna. Estribos sí tienen que haber. Lo que no debe haber es esto, ¿no? Empalme por traslape de varillas longitudinales de vigas. Ese empalme lo haces en el medio. De la viga. O sea, el empalme no puede ir acá. A ver cómo hacemos un ejemplo. Digamos que yo quiera digamos, yo tengo una viga y muere ahí una barra, ¿no? Y luego yo hago otra barra y lo empalmo, ¿no? Ese empalme está dentro de este nudo, no debe hacerse, ¿de acuerdo? Este empalme está incorrecto, no debe hacerse eso. Eso te indica el traslape, ni el traslape de la barra de la viga, ni de las barras de las columnas deberían empalmarse dentro del nudo. No deben hacerse eso. ¿Qué más indica? Tampoco deben empalmarse en una distancia 2 veces el peralte del elemento medida desde la cara del nudo, ¿no? Es decir, no debemos empalmar tampoco a una cierta distancia de la cara del nudo. Que sería esta zona, ¿no? En esta zona, si esto es H, a ver, si esto es H, o sea, la altura de la viga, esto es 2H. En esta zona tampoco debe empalmarse. No hay que hacer empalmes en esa zona, debido a que esta zona es la zona de rótula plástica. La no linealidad se va a concentrar acá. Acá es donde más va a trabajar la viga. Y no vas a empalmar donde más va a trabajar. Va a fallar, ¿no? Tiene cierta lógica. Entonces, ¿dónde harías tu empalme? La pregunta sería, ¿dónde hago mi empalme, no? Ya no me restringe hacerlo no puedo hacerlo acá y no puedo hacerlo acá. Entonces, a partir de acá, ya podrías hacer tu empalme, ¿no? A ver, que tu fierro, digamos, que llegue hasta acá y dale su longitud de traslape que necesita, ¿no? Y lo empalmas ahí, pues, el acero inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Dale un poco más si deseas para asegurarla, ¿no? De lo que te pide, un poco más siempre, ¿verdad? De ahí, tampoco debes empalmar
donde el análisis indique fluencia por flexión del refuerzo causado por desplazamientos laterales inelásticos de pórtico. Esas son las zonas donde se va a producir la no linealidad, que son los extremos de las vigas. Este es un resumen de cómo debemos diseñar por flexión una viga sísmica perteneciente a pórticos o a sistemas duales tipo 2. ¿No? Necesitamos varillas arriba, varillas abajo, con una cuantía mínima, ¿no? Cuantía mínima de 0.7 raíz cuadrada de F'C entre Fy y una cuantía máxima de 0.025. Mínimamente 2 barras, tanto arriba como abajo, y necesitamos comprobar que en las secciones, en los extremos, el momento nominal positivo sea al menos la mitad del momento nominal negativo. Ya hemos visto cómo se calcula. Lo vamos a hacer con un ejemplo también. ¿No? Y el momento en cualquier parte, en cualquier sección, debe ser al menos un cuarto del máximo momento, en este caso negativo. Ahora veamos el refuerzo transversal de confinamiento. Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones. Entonces, tenemos que colocar estribos en una longitud igual a 2 veces el peralte del elemento, medida desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos del elemento en flexión. Eso es lo clásico. Nosotros vamos a tener nuestra columna, nuestro nudo y nuestra viga. Entonces, si este es H, esto es 2H, en tanto en los dos extremos. 2H, y acá debemos colocarle estribos cerrados. El espaciamiento debe ser realmente calculado según lo que indica la norma, según lo que indica el capítulo 21. Debido a que en esta zona se van a producir la no linealidad. Acá es donde va a trabajar más. Acá se produce la rótula plástica. En longitudes iguales a 2 veces el peralte del elemento a ambos lados de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos de la estructura, ¿no? Eso es prácticamente lo mismo ambos, porque donde se produce un sismo es en los extremos, ¿no? En los extremos es donde se producen las rótulas plásticas. Debido a un sismo. Los estribos serán como mínimo de 3 octavos para barras longitudinales hasta 1 pulgada de diámetro, ¿no? Nosotros usamos estribos de 3 octavos, pero hasta 1 pulgada de varilla longitudinal. Si esto fuera mayor, tendremos que usar de media pulgada, el diámetro del estribo. ¿No? Es como cierta proporción, ¿no? Para que sea más rígido, ¿no? Nuestro estribo y no se doble tanto. No haya tanta diferencia. Ahora, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 5 centímetros de la cara del elemento de apoyo. Entonces, eso te indica la norma, ¿no? 1 a 5.
puede ser 0,05, ¿no? O colocar a 5. Y generalmente va estribo. Esta es la simbología del estribo, ¿no? El estribo 1 a 5. Esto es lo que se indica acá. El primer estribo de confinamiento debe estar situado a no más de 5 centímetros de la cara del elemento de apoyo. Por eso siempre vemos en todos los planos 1 a 5. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento se refiere a los estribos dentro de esta zona. No debe exceder lo siguiente. D entre 4 es el peralte efectivo. Si este es H, para que sea D, simplemente le restas H menos 6 centímetros, es lo clásico, ¿no? 6 centímetros. Que esto incluye el recubrimiento, el diámetro del estribo y la mitad del diámetro de la barra, ¿no? Ese es el peralte efectivo. Dividido entre 4. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña, ¿no? Si nosotros tuviéramos por acá 2 barras de 3/4 y una barra de 5/8, entonces debemos tomar la de 5/8, el diámetro de esa barra, y multiplicarla por 8. Este 8 veces el diámetro de la barra se refiere al pandeo que puede haber, ¿no? En la barra. Por ejemplo, a ver, si nosotros tuviéramos barra longitudinal, y le colocamos estribos, ahí, estribos, ¿no? Con un espaciamiento de, digamos, este espaciamiento S1, digamos. Ese espaciamiento va a ser igual a 12 veces el diámetro de la barra. ¿Ya? Y lo comparamos, lo mismo, vamos a comparar con otra viga o algo parecida, pero con estribos más cerraditos. ¿De acuerdo? Algo así. Y le colocamos un S2. Y esto va a ser igual a 6 veces el diámetro de la barra. Entonces, ¿qué creen que ocurre? Este acero, el acero longitudinal, el verdecito, puede pandear. Esto no se ve muy común en vigas, pero sí en columnas, ¿no? En columnas sí es común que el acero pandee. Entonces, mientras más pequeño sea, la deformación del acero de pandeo va a ser mayor. O sea, a cierta deformación del acero de esta barra va a pandear, ¿no? A ver cómo lo explicamos. Esto también hay un documento que lo voy a buscar para mostrárselos, que habla de esto, ¿no? Que va a existir una deformación de pandeo de la barra, del acero, de la barra longitudinal. Entonces, si nosotros usamos un espaciamiento grande, es lógico que se va a pandear primero. Esta viga va a pandear antes que esta viga, se nota. Es lógico que esto va a pandear antes que esto. Entonces su deformación de pandeo del acero aproximadamente va a ser menor que la deformación del acero último. Mucho menor, ¿no?
¿no? Digamos, mucho menor. Entonces, esta deformación de pandeo, es decir, el acero primero va a pandear antes de que llegue a su deformación del acero último, ¿no? ¿Se acuerdan del diagrama del acero, esfuerzo de formación? Va a medir así, una platea y luego se endurece, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la deformación del acero y esto es el esfuerzo del acero. ¿Qué pasaría si yo tengo 12 veces el diámetro de la barra? ¿Qué pasa? Va a pasar lo siguiente. La deformación de pandeo va a ser mucho menor a la deformación del acero último. Esta de acá vendría a ser mi deformación del acero último. Si yo le coloco 12 veces el diámetro de la barra, mi deformación de pandeo va a estar por acá. Deformación de pandeo. ¿Y qué significa deformación de pandeo? Que justo a esa deformación del acero va a pandear, es decir, hasta acá llega. No voy a trabajar todo mi acero. Acá muere mi acero prácticamente y va a morir mi sección. Si yo le coloco 6 veces el diámetro de la barra, tal vez va a llegar hasta acá, ¿no? Mi deformación de pandeo prima. Y acá muere. Entonces, es recomendable usar espaciamientos pequeños para que la barra longitudinal no pandee. ¿Se entendió esa parte? ¿Tienen alguna consulta de lo último que hablamos? Aarón, Edwin, Mario, ¿se entendió más o menos a qué se refiere el pandeo de la barra longitudinal? Esto se va a ver más claro. Vamos a hacer un ejemplo cuando hagamos el siguiente curso, diseño sísmico de columnas, ¿no? Esto se ve mucho en esas columnas, porque debido a la carga axial y a las cargas cíclicas se va a producir este fenómeno del pandeo de la barra longitudinal. En vigas no se ve mucho, que digamos, ¿no? Pero más o menos la norma te trata de limitar 8 veces el diámetro de la barra, ¿no? O sea, ni 6 ni 12, 8 te pone. 8 veces el diámetro de la barra más pequeño. También debe ser 24 veces el diámetro de la barra del estribo, ¿no? Y 30 centímetros. Entonces, de esas 4, la menor eliges. Y con eso determinas el espaciamiento en tu zona de no linealidad, o 2H de la cara del nudo. En las zonas de confinamiento, la distancia horizontal entre las ramas verticales del refuerzo transversal, ya sean estribos o grapas suplementarias, no deberá exceder los 30 centímetros. A ver, una pregunta. Si tengo una viga con un peralte de 40 centímetros, entonces su confinamiento sería 8 a cada 10. No, no sería 8 a cada 10. A ver, si nosotros tuviéramos una viga de 40 centímetros, es decir, mi altura es igual a 0,4, ¿no? 40 centímetros, 0,4 metros. Entonces mi zona de confinamiento sería 2H, y esto es igual a 0,8 metros. Esa es mi zona de confinamiento. Entonces, mi estribaje mínimo, el mínimo, porque todavía no hemos calculado nada, simplemente estamos hablando del mínimo, sería 1 a 5
0,05, ¿no? Aguanta, acá. 0,05. ¿Qué más? 2 veces el menor, ¿no? Si mi peralte efectivo, ¿cuánto sería? D. D es igual aproximadamente a 0,34, ¿no? Entonces, yo debo tomar mi espaciamiento, lo voy a hacer igual al peralte efectivo entre 4. Y eso es, suponiendo que ese es el menor, ¿no? Sería 0,34 entre 4, 0,085. Yo le voy a, más o menos, que esto se parezca a 0,075. ¿De acuerdo? Para que sean números casi enteritos. Entonces yo le pongo 0,8 entre 0,075 y me sale aproximadamente 10. Por lo tanto, yo tengo 1 a 5 y 10 a cada 0,075. Y el resto a cada el peralte efectivo entre 2, ¿no? 0,17. Acá ya si quiero no puedo ser tan exigente y le pongo 17,5. Listo. Ese sería mi estribaje mínimo. El mínimo, por si acaso, no siempre se cumple lo mínimo. Por eso hay que calcular. ¿De acuerdo? Eso es como un ejemplo del estribado mínimo. ¿De acuerdo, Aarón? Ese sería tu estribamiento mínimo. Acá sería 75 más 5 son 80 centímetros, ¿sí o no? Los 80 centímetros ya están acá. Y el resto al peralte efectivo entre 2. Ahora te indica que las grapas o la distancia entre estribos no debe exceder los 30 centímetros, ¿no? Entonces, como máximo yo tengo que tener un ancho de 30 centímetros de mi estribo. Fuera de las zonas de confinamiento deben colocarse estribos cerrados con ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a no más de el peralte efectivo entre 2, ¿no? Esto es lo que hemos dicho. Si tenemos nuestra viga, ya hemos dicho que en los extremos va a haber una zona de 2H. ¿No? Acá va a haber estribos bien poco espaciados, ¿no? Y dentro de esta zona, la zona a la cual no se va a producir la no linealidad, esta zona va a trabajar en un rango elástico agrietado, ¿no? O sea, sí se va a agrietar, pero no va a fluir, ¿no? En pocas palabras. Sí va a estar agrietado, pero no va a llegar a la fluencia. Por lo tanto, el espaciamiento es mayor de los estribos. Pero como máximo debe ser el peralte entre 2, el peralte efectivo entre 2, ¿no? Eso es lo que te indica la norma. Acá tenemos un resumen de lo que se ha dicho, ¿no? Nuevamente vamos a tener en cuanto al cortante un espaciamiento, el primer estribo debe estar a 5 centímetros, después vamos a tener una zona de 2H, que tiene que ser el menor de estos espaciamientos, y después la siguiente zona, o la zona intermedia, debe ser el espaciamiento como máximo, el peralte efectivo entre 2. También te dice que mi estribo máximo de ancho a ancho debe medir 30 centímetros. Si mide más, le tengo que colocar una grapa suplementaria o colocarle 2 estribos. Y también te indica que en zonas de empalmes es de entre 4 o 15 centímetros el estribado. ¿De acuerdo? Esto es un resumen.
Y con esto se cumple lo mínimo. Recuerden que el reglamento te indica lo mínimo. Tú tienes que calcular. Con todo tu conocimiento, calculas. ¿Cuánto es el estribado? ¿Cuánto es el acero? Si eso está dentro de lo mínimo y dentro de lo máximo, cumples, ¿no? Cumples. Si en el cálculo te sale menor que D medios, el espaciamiento, debes usar ese espaciamiento que has calculado, ¿no? Si te sale mayor a D medios, usas D medios, algo así. Ahora, los requisitos de diseño por fuerza cortante o resistencia al cortante, las fuerzas de diseño, la fuerza cortante de diseño, el cortante último de los elementos en flexión, deberá determinarse a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociados con el desarrollo de las resistencias probables en flexión. Es decir, ¿se acuerdan del capítulo anterior de vigas sísmicas, de muros estructurales o sistemas duales tipo 1? El momento probable era momento nominal. Ahora, como estamos en otro sistema de pórticos, el momento probable va a ser igual a 1.25 momento nominal, ¿no? Entonces, vamos a calcular el cortante asociado al momento probable y a las cargas de gravedad amplificada. Esto es lo que te indica la norma, pero lo vamos a ver de una forma más sencilla, ¿no? Tenemos nuestro pórtico y tenemos nuestra carga lateral, carga distribuida, carga amplificada por 1.25 debido a que estamos en un sismo, o la suposición es el sismo, que la falla será debido a un sismo, por lo tanto, 1.25 carga muerta más carga viva. De acá calculamos el cortante. El cortante va a ser igual a la carga distribuida multiplicada por la longitud entre 2, más el momento o el cortante asociado a los momentos probables. Si aislamos esta viga, nos daría momento, momento, cortante, cortante. Sacamos sumatoria de momentos en este punto y calculamos el cortante, el cual va a ser momento probable a la izquierda más el momento probable a la derecha dividido entre la luz libre. En este caso sería el momento probable positivo y acá el momento probable negativo, debido a esta dirección. Si fuera en la otra dirección, acá sería el momento probable negativo y acá el positivo. Entonces con eso calculamos el cortante último. Con el cortante último calculamos el espaciamiento del estribado dentro de la zona de no linealidad. ¿De acuerdo? ¿Tendrán alguna duda? Aarón, Edwin, Mario, ¿tendrán alguna duda? Bien. Entonces, podemos hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la estructura que realizamos en el curso de análisis sísmico, ¿no? Esta misma estructura ya hemos diseñado la viga del eje B, que sería sistemas de muros estructurales, ¿no? Ahora vamos a diseñar en la otra dirección, netamente pórtico. Abrimos entonces nuestro programa. Espero que no se...
Abrir. Mm, ya. Este es nuestro edificio, ¿no? Vamos a mostrar las columnas. Listo. Entonces vamos a diseñar el eje que mayor, el eje más esforzado en la dirección Y, ¿no? Entonces, ya fue definido una carga dinámica en la dirección Y, ¿no? Espectro pórticos. Este es mi espectro. Y ya fue asignado como una carga dinámica. Sismo dinámico en Y. ¿No? Espectro pórticos 981 porque está en centímetros. Vamos a poner en toneladas metros. Ya. ¿No? Entonces, sismo dinámico en Y. Asumimos que cumple todas las condiciones de rigidez de las comprobaciones, ¿no? Simplemente vamos a diseñar. OK, OK. También están definidas las combinaciones. Sismo dinámico en Y, ¿no? Bien. Y corremos. Vamos a ir al eje elevación 1, por ejemplo. Y vamos a diagrama envolvente. Frame OK. Vamos a desactivar nuestras columnas para ver tan solo las vigas. Opciones. Vamos acá a Graphic 99. El eje 2, el eje 3, el eje 2, el eje 3. ¿Cuál es el eje más solicitado? ¿El eje 2 o el eje 1? Vamos a diseñar el eje 2 como indica el ejemplo, ¿ya? El eje 2. Y vamos a diseñar el piso... ¿el piso 1 o el piso 2? A ver acá. Momento menos 19,41. Y acá, momento es menos 19,56. Vamos a diseñar el piso 1 del eje 2. ¿De acuerdo? Que es el más solicitado. El piso 1 del eje 2. Bien. Recordemos que tenemos columnas lo suficientemente grandes para el anclaje del acero, ¿no? Por lo tanto, no va a haber problemas con la longitud de anclaje. Y diseñemos esta columna. Vamos a copiar el MatCat que hemos usado y colocamos diseño de la viga del eje 2, piso 1. Esto lo copiamos acá. Listo. Abrimos nuestro MatCat.
Bien. Entonces, las propiedades son las mismas, ¿no? 210, la base de la viga sí varía. A ver, ¿cuánto mide nuestra viga? Mide 25 por 70, en este caso. 25 por 70. Si 70 es el peralte efectivo será 64, ¿no? Es un aproximado. Si tenemos una sola barra o una sola línea de acero a tracción sería 64. Si tuviéramos dos líneas de acero a tracción, dos ramas, sería 61, ¿no? Eso va a depender, es algo aproximado. El FY, la fracción, la reducción de la resistencia, en modificidad, el momento último. Vendría a ser, vamos a usar, digamos, este acá. 20.3361. Eso va acá. 20.3361. Modo de necesidad. Listo. Mi área de acero, usando la fórmula de flexión, que ya habíamos visto cómo se deduce, es aproximadamente 9 centímetros cuadrados. Mi área de acero mínimo es 3.86. Y mi área de acero mínimo según el ACI es 5.33. Entonces, con un área de acero de 9 centímetros cuadrados, que es aproximadamente, ¿cuánto? 9 centímetros cuadrados. Digamos, podemos colocarle 3 cuartos. 2.85 por 3 nos da 8.55. No. Podemos colocarle 5 varillas de 5 octavos. 5 por una varilla de 5 octavos tiene 1.98, ¿no? 9.9. Podemos colocarle 5 varillas de 5 octavos, ¿no? Entonces calcularíamos para cada zona. Pero el ETAPS también lo puede calcular. Vamos al diseño concreto, Start, ¿no? Ya habíamos visto las preferencias. 0.9 flexión. Y hemos visto la selección de las combinaciones. OK, Start. Listo. Y nos vamos a unidades en centímetros. Listo. Entonces, estas son el área de acero de nuestra viga. El eje 3 es más solicitado. Este es otro eje, ¿no? Pero vamos a diseñar el eje 2, simplemente como ejemplo. Bien. Acá sale 9 centímetros cuadrados, tal como nos ha salido a nosotros, 9 centímetros cuadrados. 5.13. Listo. Entonces podemos diseñar esa viga. Vamos a diseñar esa viga.
Ya. Entonces vamos a colocarle acero longitudinal, ¿no? Vamos a colocarle... Acá simplemente es acero mínimo, es un voladito que no influye. Dos barras longitudinales, tanto arriba como abajo. Y esas barras van a ser de el acero mínimo, ¿no? El acero mínimo es 3.86. Si vamos a colocarle 5 barras de 5 octavos, nuestro peralte efectivo debería ser 61 centímetros aproximadamente. Entonces es 9.52 lo real. El peralte efectivo del ETAPS está con 64, ¿no? Por eso nos sale 9 centímetros cuadrados. Tenemos que colocar acero corrido, tanto arriba como abajo. Y se coloca generalmente el acero mínimo, el cual va a ser 5.33, podría ser. En la parte inferior tenemos 5.36, y esto es acero mínimo prácticamente. 5.36, ninguno va a superar los 5.36, ¿no? Por lo tanto, usamos 5.36, podría ser. Vamos a usar 3 varillas de 5 octavos. 3 por 1.98 nos da 5.94. Entonces vamos a usar 3 varillas. 3 varillas de 5 octavos. El cual nos va a dar un área de acero de 5.94 centímetros al cuadrado. Listo, esa es nuestra área de acero en la parte de abajo y también en la parte de arriba. Vamos a usar la misma área de acero, 3 de 5 octavos. 3 de 5 octavos. Ya, ahí. La cual me va a dar también 5.94 centímetros cuadrados. Y en la zona donde necesita refuerzo, vamos a colocarle 2 varillas de 5 octavos, ¿no? Vamos a colocarle de acá a acá y de acá a acá. Y también acá y acá. Esta varilla la podemos prolongar hasta el extremo o simplemente empotrar dentro de la columna, debido a que tienen una buena longitud de anclaje. Pero lo común es prolongarlo hasta el extremo del volado. Y en esta zona va a tener 5 varillas de... Acá va a ser 5 varillas de 5 octavos. Porque acá son 2, ¿no? Acá serían 2 varillas
más 3 serían 5 variadas de 5 octavos, la cual me va a dar un área de 0 de 5 por 1.98. 9.9 centímetros cuadrados. Listo. Entonces ya hemos hecho un diseño preliminar, ¿no?, de nuestra viga. Vamos a tener 3 varillas abajo, 3 varillas arriba y refuerzos de 5 octavos de pulgada. Bien, dos refuerzos de 5 octavos de pulgada. Ahora tenemos que comprobar esto. Primeramente nuestro cero de flexión. Esto tenemos que comprobar. Ya hemos cumplido el mínimo, el máximo también definitivamente. Mi área de cero máximo sería... Mi área de cero máximo va a ser igual a 0.0025. No, acá 0.025 B por D. Y eso es, en centímetros cuadrados, 40 centímetros cuadrados, ¿no? Y nosotros le estamos colocando mucho menos que eso. Cumplimos también. Entonces ya hemos cumplido con lo mínimo, con lo máximo, con las dos barras continuas ya hemos cumplido. Ahora tan solo faltaría cumplir esto, ¿no?, que el momento positivo nominal sea mayor o igual al momento negativo nominal entre 2. Eso lo hacemos con lo siguiente, ¿no? Momento nominal negativo. El momento nominal negativo sería mi área de acero negativo. Es 9.9 centímetros cuadrados. Acá colocamos 9.9 centímetros cuadrados. Como esto está en dos ramas, mi D ya no va a ser altura menos 6 centímetros, va a ser altura menos 9 centímetros. Por lo tanto, mi D' es, si mi peralte era 70, mi D' es 61 centímetros. ¿No? Esto es 70. ¿Se acuerdan que mi viga es de 70? Vamos a ver acá. Sección de 25 por 70. Entonces, 61 centímetros sería mi peralte efectivo debido a mis dos ramitas. Por lo tanto, mi A es área de acero negativo por FY entre 0.85 F'C por B es 9.32 centímetros. Y mi momento negativo nominal va a ser área de acero negativo nominal por FY por D' menos A entre 2. Me sale 23,43 toneladas metro. Esto simplemente es de la fórmula de flexión. Y mi momento nominal positivo va a ser lo que le colocamos en el positivo, ¿no? Si acá es negativo, acá sería positivo, es 3 varillas de 5 octavos, 5.94. 5.94 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el A va a ser igual al área de cero positivo FY entre 0.85 F'C entre B, y eso es 5.59 centímetros. Por lo tanto, mi momento nominal positivo va a ser igual a 15.27 toneladas metro. Entonces, tú tienes que comprobar esto, que el momento nominal positivo sea mayor o igual al momento nominal negativo entre 2. Entonces, mi momento nominal positivo es 15.27 y mi momento nominal negativo es 23.43 entre 2, 11. 11.71. Entonces, 15.27 es mayor que 11.72. Por lo tanto, estamos cumpliendo que mi momento nominal positivo es mayor a la mitad del momento nominal negativo. ¿De acuerdo? Ya estamos cumpliendo con eso en todos los tramos, porque se repite, ¿no? Es repetitivo. Tanto acá, 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 acá y acá. Ahora la menor dimensión o el momento nominal menor debe ser al menos un cuarto. ¿Se acuerdan de eso? Es esto, ¿no? Un cuarto.
Por lo tanto, yo tengo que tomar con ahora el momento nominal con un área de acero de... está bien, ¿no? Sería el mismo. Tanto el positivo como el negativo en esta sección me va a dar el mismo momento nominal, que sería 15.27. Y esto es mayor a un cuarto del momento nominal negativo. Arriba 2 de 5 octavos. Ah, realmente, a ver cómo hacemos. Son 3 varillas de 5 octavos. El problema es esto, ¿no? El área de cero mínimo, ¿te refieres? Claro, arriba, ya. El área de cero mínimo es cualquiera de estos dos valores, ¿no? Esto es lo que indica la norma, 3,86. ¿No? Dos varillas de 5 octavos nos da 3,96. Tranquilamente cumpliríamos. Pero como yo te digo, lo recomendable, a ver, lo recomendable sería que el acero corrido sea igual al acero inferior, ¿no? Pero si acá tenemos 3 de 5 octavos y arriba 2, como indica, el refuerzo, ¿cómo lo harías? Tendrías que colocarle 3 de refuerzo, ¿no? También podría ser, ¿ah? Mm, ya a ver, hay una nueva propuesta de diseño. Vamos a ver lo que indica Mario. Mario me está indicando que en vez de 3 arriba, porque vamos a desperdiciar acero, dice que podemos colocarle 2. Con 2 varillas de 5 octavos cumple, ¿no? Cumple con el mínimo y cubre todo esto. Abajo sí no podemos cambiar. Arriba sí. Por lo tanto, mis refuerzos serían acá 3, ¿no? 3 varillas de 5 octavos. Más 2 me da también las 5. Listo. Ya. Entonces, cumpliría. Esta sección cumple, esta sección cumple. Habría que verificar esta sección, ¿sí o no? Hay que verificar esa sección. Y esa sección la verificamos acá. Momento nominal positivo también. En este caso sería negativo, ¿no? Otro negativo. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ver, ya hemos verificado el nominal, el positivo con el negativo, ¿no? De esta sección de acá. De la de acá, esta sección de acá. Que va a ser la misma que esta sección de acá. Ahora vamos a calcular esta sección de acá. Pero vamos a calcular el negativo. Entonces vamos a calcular otro momento nominal negativo. Un momento nominal negativo de la sección central, digamos. Digamos que esto fuera el positivo del extremo. Momento nominal negativo extremo. Y vamos a colocarle momento nominal negativo central, digamos. ¿No? El momento nominal negativo central va a ser mi área de cero negativo, la cual es 2 varillas de 5 octavos. 2 varillas de 5 octavos me da 3,96. Ya no me da 5,94, me da 3,96. ¿Sí? Borramos esto. Y le colocamos 3,96 centímetros cuadrados. Listo.
3.96 va acá. 3.96. Y mi peralte sería el D nada más. ¿No? Ya no sería un D' porque es un solo. Lo borramos incluso. Porque va a trabajar con el D, ¿no? El D va a ser igual a 0,64 metros. O 64 centímetros. Mi A va a ser 3.23. Por lo tanto, mi momento negativo es 9.84. Y mi momento nominal positivo, no. Claro, en este caso D' vendría a ser D, porque estamos trabajando con una sola rama, ¿no? En este caso, mi momento negativo sería 9.84. Ahora tenemos que comprobar que 9.84 sea al menos un cuarto de esto, ¿no? Del momento nominal positivo. 15.27 entre 4 es casi 4, ¿no? Es poco. Por lo tanto, sí cumplimos con la norma. Este momento negativo es, tenemos que seguir con el de acá, ¿no? El momento nominal máximo. El máximo nominal es 23, hay que comprobar con eso. 23.427 entre 4. Y nos sale 5.85. Por lo tanto, 9.83 es mayor que 5.85. El momento nominal negativo en la zona central es mayor que el momento nominal negativo máximo entre 4. Correcto, sí cumple. Entonces nos ahorramos una variedad de 5 octavos. Está bien, ¿ah? Buena apreciación. Ya. Beca, dice. Ya. Sí cumple, ¿no? Pero si yo le coloco una varilla más de 5 octavos, ¿qué estaré ganando? ¿Resistencia? No. Un poquito más de ductilidad, ¿no? Pero con lo que indica la norma es suficiente. 2 varillas de 5 octavos. ¿Cómo sería mi corte o mi sección? Sería esta, ¿no? Abajo serían mis 3 varillas de 5 octavos. Estas son las 3 varillas. Y arriba, 2 varillas de 5 octavos. Y en las zonas de los refuerzos, yo lo voy a colocar acá. 1, 2 y 2 varillas de refuerzo de 5 octavos. Y en el medio, 3. Ahora, debido a que este peralte es 70 centímetros, voy a tener que colocarle es un peralte, digamos, relativamente alto, ¿no? Cuando ya tu peralte sea 70 centímetros, yo recomiendo que le coloques un par de varillas más en el medio, acá, en el medio, ¿ya? A la mitad. Ahí le vamos a colocar 2 varillas de media pulgada. Es lo recomendable, ¿no? Para que no se agriete esta zona central. Por temperatura, por contracción de fragua, ¿no? Porque es muy peraltada. Y se puede también, es recomendable colocarla en el centro para que no modifique tanto la resistencia de tu sección. Bien, esa sería nuestra sección, ¿no? Y este sería nuestro diseño por flexión. Bien, ya está el diseño por flexión. Ahora vamos a hacer nuestro diseño por corte. Guardar. Ya para nuestro diseño por corte necesitamos primeramente verificar esto, ¿no?
el cortante último, derecha, izquierda, el cortante último necesitamos, en función a los momentos probables de la derecha y la izquierda de un tramo. Entonces vamos a tomar el tramo este acá, ¿ya? Entonces necesitamos, vamos acá, momento envolvente, pero no la envolvente, sino la carga muerta. Bien, y nos vamos a toneladas metro. Clic derecho, listo. Entonces acá te indica que tu carga distribuida por carga muerta es, estamos en el eje 2, ¿no? El que tenemos que diseñar. Carga distribuida es 2.345 toneladas por metro. Eso va acá. 2.345. Carga muerta. 2.345 toneladas por metro. Carga viva. 0.875 toneladas por metro. Va acá. 0.875 toneladas por metro. Por lo tanto, mi carga última es 4.025 toneladas por metro. Mi luz libre tiene una longitud de 5 metros. Pero estas columnas, si la vemos, son de 30 por 60. Tenemos que quitarle el 60 centímetros para nuestro luz libre. Va a tener 5 metros, ¿no? Entonces 5 metros menos 0.60. Luz libre 4 metros 40. 4.4 metros. Entonces necesitamos momento probable a la izquierda positivo. Entonces mi momento probable a la izquierda va a ser igual al momento nominal positivo. Y mi momento probable a la derecha negativo. Mi momento probable a la derecha va a ser igual a mi momento nominal negativo, pero el negativo, el máximo, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Este sería momento nominal negativo primo, le ponemos acá. Ya. Ahora sí, va a ser 23, pero no va a ser igual al momento nominal. Acá te indica la norma que es 1.25 momento nominal. Mi momento probable va a ser igual a 1.25 por mi momento nominal. Entonces acá multiplicamos 1.25 por mi momento nominal positivo. Y acá va a ser 1.25 por mi momento nominal negativo. Listo. Mi cortante último simplemente es W último por luz libre entre 2 más momento probable a la izquierda más momento probable a la derecha entre la luz libre. Y eso me da 19.85 toneladas. Con eso calculamos mi cortante nominal, ¿no? Que va a ser igual a mi cortante último entre el phi, el factor de reducción, pero este phi vale, es un phi de, ¿dónde está? Phi va a ser nuevamente 0.85, ¿no? Es por cortante. Por lo tanto, esto es 23.35, ¿no? Ya habíamos dicho que el cortante nominal va a ser igual al cortante del concreto más el cortante del acero. Pero debido a que acá va a haber rótulas plásticas, el cortante del concreto es 0, ¿no? Por lo tanto, mi cortante nominal es igual a mi cortante del acero.
Entonces ya tengo cortante del acero. 23.31 toneladas. Y mi área de corte de mi estribo es de, como acá va a haber un estribito, acá yo tengo esta área de corte y esta área de corte, ¿no? Esas dos, serían dos de el área de 3/8, 1.42. Por lo tanto, la fórmula del espaciamiento va a ser igual al área de corte del acero, en este caso el estribo, por FY por D entre BS. Pero en este caso sería el D', ¿no? Porque tenemos que usar un D el más exigente. Y nos está saliendo un espaciamiento de 15.58 centímetros. Entonces vamos a usar un peralte S1 que es D' entre 4. Un espaciamiento 2 que es 10 veces el diámetro de la menor varilla, ¿no? En este caso estamos usando puro 5/8, ¿no? 5/8. El diámetro de 5/8 es, si no nos acordamos, simplemente 5/8 por 2.54. O el espaciamiento 3 puede ser 24 veces el diámetro del estribo. O simplemente los 30 centímetros. De estos, hemos calculado ya el espaciamiento. El primero es el espaciamiento debido a nuestros momentos probables y la carga de gravedad amplificada. El segundo es debido al peralte efectivo entre 4. El tercero es debido a 10 veces el diámetro de la barra de menor tamaño. Y el cuarto espaciamiento va a ser igual a 24 veces el diámetro del estribo. Estamos haciendo prácticamente todo lo que indica acá. Esto, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Y el último espaciamiento son los 30 centímetros. De estos espaciamientos elegimos el menor. ¿Y cuánto es el menor? 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Está fácil, ¿no? 15 centímetros es mi menor espaciamiento. Por lo tanto, y mi espaciamiento en los demás o fuera de la zona es de 32 centímetros, ¿no? Por lo tanto, mi espaciamiento, ¿cómo sería mi viga? Voy a tener estribos, estribitos. ¿Cómo sería mi distribución del estribo? Va a ser igual a 1 cada 0,05, digamos, o en centímetros. 1 a 5, de ahí necesitamos una longitud de 2 veces el peralte, que sería 1,40 m, y dividimos, ¿no? 1,40 m entre los 15 centímetros. Y nos sale aproximadamente 9, ¿no? Vamos a usar 9 por 15 centímetros, 0.15, 1 a 5, 9 a cada 15 centímetros. ¿No? Según nuestros cálculos sale 1 a 5, 9 a 15, y el resto tenemos que calcularlo. Y el resto, acá lo podemos observar un poquito más adelante. El resto al peralte entre 2, ¿no? A 30. A 30. Y el resto a cada 30. El resto a cada 30. Pero como les dije, esto habría que calcularlo, ¿no? Porque, a ver,
Me está saliendo bastante pequeño este espaciamiento, 15 centímetros. Entonces esos 15 centímetros es más o menos por acá, ¿no? Eh, si mi diagrama de fuerzas cortantes fuera este, entonces habría que ver que el cortante a una distancia de 2h no sea superior, ¿no? O sea, no necesite un espaciamiento menor a los 30 centímetros. Habría que comprobar eso. ¿Cómo lo comprobaríamos? Mm, Habría que comprobar, ¿no? Yo he realizado una formulita, pero lo podemos deducir también, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar esto? A ver, ¿tienen alguna idea? Aaron, David, Mario. Mi cortante por acá es de acá a 15, ¿no? Porque es mi cortante máximo. Después va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo sé que a una distancia de 2h yo no voy a necesitar un espaciamiento menor a los 30 centímetros? Habría que comprobarlo, ¿no? Entonces, vamos a guardar esto. Y vamos a verlo. ¿Se entiende la pregunta? Yo voy a tener mi viga y voy a tener mi diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? Un diagrama de fuerzas cortantes que yo he creado prácticamente, que no tiene nada que ver con el análisis, sino que tiene que ver con el máximo momento probable, ¿no? De los extremos. Algo así. ¿De acuerdo? Ya, este de acá es mi cortante último. Entonces, a ciertas distancias, que le vamos a llamar 2h, yo voy a tener un cortante, ¿qué le llamamos? Cortante 2h. Voy a tener un cortante 2h, ¿sí o no? Ya. Ah, eso habría que calcular. Mm, ¿Qué más? ¿Cómo calculamos eso? ¿Qué más conocemos o qué más no conocemos? Tendríamos que calcular primero cuánto vale. eh, Asumimos que es, bueno, como es una sección simétrica, esto también sería el cortante último, ¿no? Porque es simétrico. Vamos a tener el mismo refuerzo en los ambos extremos. Si no fuera simétrico, tendríamos que calcular ambos cortantes para poder calcular. Esto sería, esta distancia sí la conocemos, ¿no? Sería la mitad, simplemente. Sería la luz libre entre 2 para nuestro caso. Luz libre entre 2. ¿De acuerdo? Aarón, Edwin, Mario. Si no conociéramos, por ejemplo, si acá fuera otro refuerzo, otro tipo de refuerzo, tendríamos que calcular su cortante último en ese extremo. Pero como es simétrico, es el mismo cortante último. Por lo tanto, acá es L entre 2. Y yo creo que ahora sí ya se podría calcular por proporción cuánto vale el cortante a 2h, ¿no? Es fácil. ¿Cómo haríamos? Simplemente sería
esto, que sería L en la luz libre entre 2, esa cortante 2H, como la luz libre entre 2, ¿cómo sería? No, la luz libre entre 2 menos 2H, ¿no? Menos 2H, luz libre entre 2 menos 2H, esa cortante 2H, como la luz libre entre 2, esa cortante último. De ahí que el cortante a 2H va a ser igual al cortante último dividido entre L luz libre entre 2, o multiplicamos 2 veces cortante último entre la luz libre, ¿no? Sería así. Por luz libre entre 2 menos 2H. ¿De acuerdo? ¿Está bien? A ver, revisen, por favor. No, sería, a ver, ¿es correcto? Ya, es correcto, indican. Bien, ya tenemos entonces el cortante a 2H. Eso lo calculamos. Esto no lo vamos a usar porque tenemos suficiente longitud de anclaje. Entonces vamos a colocar lo que hemos hallado. El cortante a 2H va a ser igual a 2 veces el cortante último. El cortante último entre luz libre. Ln, ¿no? Con minúscula. Por, abre paréntesis, luz libre entre 2 menos 2H. Así sería. Ay, aguanta, pero H no está definido. H es... Lo vamos a definir, ¿ya? Necesitamos H. H es igual a 70 centímetros. Listo. Por lo tanto, el cortante 2H es en toneladas 7.28 toneladas, ¿no? Y simplemente reemplazamos. Vamos a imaginarnos, eso vendría a ser el cortante último. Necesitamos algo como esto. Esto, ¿no? Copiamos, lo pegamos. Vamos a asumir, porque todavía no hemos calculado el corte fuera de la zona de no linealidad, podemos utilizar el corte del concreto, ¿no? Pero vamos a considerar que es 0. Corte nominal sería el cortante 2H entre el phi, que vale 0.85, y el corte del acero es esto. Por lo tanto, mi espaciamiento va a ser, acá sería D, 45 centímetros. Por lo tanto, con 30 centímetros basta y sobra. Y corroboramos que estamos bien. Esto no va. Listo. Hemos comprobado que estamos correctamente usando, que lo mínimo es menor, el espaciamiento mínimo es menor que los 45 centímetros. ¿No? Entonces, hemos comprobado que nuestra distribución de acero, 1 a 5, 9 a 15 y el resto a 30, es la correcta.
¿Tendrán alguna consulta? Aarón, Edwin, Mario, ¿está claro? Con esto hemos terminado de hacer el diseño sísmico de vigas, de sistemas estructurales de pórticos y sistemas duales tipo 2.